Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta presentación de la publicación de Diario de Campo, 20 años de etnografía de las regiones indígenas de México, aportes, desafíos y miradas retrospectivas. El Programa Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México fue fundado en 1998 y durante 20 años produjo una gran cantidad de conocimiento, de reflexiones y de información sobre las regiones indígenas de nuestro país. En 2018 celebró sus 2 décadas de trabajo con la participación de los distintos equipos que a lo largo de estos años estuvieron analizando, conociendo, registrando las realidades indígenas de nuestro país desde distintas perspectivas. En este coloquio, que se llamó 20 años de etnografía colectiva en el INAH, se planteó examinar y discutir de manera crítica los aportes del programa tanto a la antropología mexicana como a los propios pueblos indígenas, a través de distintos ejes de reflexión y debate que incluyeron los balances y desafíos del quehacer etnográfico en México, los alcances y limitaciones de la noción de región y la reconfiguración de lo indígena. Hoy tenemos con nosotros la publicación de esas reflexiones en una mirada tanto para atrás como para adelante en el caso de la investigación etnográfica de nuestro país y concretamente en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, bueno, es un placer estar hoy aquí para comentar estos resultados y tenemos comentaristas de primera línea para revisar pues esta reflexión y este quehacer colectivo, las preguntas que nos suscita, los hallazgos que se encontraron y también pues lo que tenemos por delante. Entonces, bueno, vamos a iniciar esta presentación con los comentarios de Paula López Caballero. Ella es historiadora por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó la maestría y el doctorado en Antropología Social y Etnología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, en Francia, y realizó de 2008 a 2010 una estancia postdoctoral en el Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales, CERI, Sciences Po de París. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2011 y a partir de 2013 se desempeña como investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH de la UNAM. Actualmente, Paula López Caballero elabora una investigación histórica sobre el campo etnográfico como sitio clave de observación de las prácticas científicas antropológicas, así como de la puesta en ejecución de la política indigenista y de la definición institucional de un sujeto indígena. Entre sus publicaciones más destacadas está su libro Indígenas de la Nación, publicado en Francia por la editorial Cartala en 2012 y por el Fondo de Cultura Económica en 2017 en su colección de antropología. Más recientemente ha codirigido 2 libros, Regímenes de Alteridad, publicado en México en 2016 y en Colombia y Argentina en 2019. Beyond Alterity, Destabilizing the Indigenous Order in Mexico, en colaboración con Ariadna Acevedo Rodrigo, publicado por la Universidad de Arizona en 2018, y además ha publicado diversos artículos en revistas internacionales y capítulos de libros en México, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España, Alemania y Colombia, entre los que se encuentra un artículo reciente, Documentar las taxonomías sociales, publicado en la revista Hispanic American Historical Review en 2020. Entre los reconocimientos que ella ha recibido, fue distinguida en 2017 con el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en Humanidades. Muy bienvenida, Paula, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Tienes la palabra. Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Paloma, y muchísimas gracias a todo el equipo del INAH que hace posible esta reunión. Gracias al doctor Diego Prieto por acompañarnos y por convocarnos a platicar sobre este valiosísimo y titánica labor que han hecho desde el INAH desde hace 20 años y que hoy me convocan a comentar. Me siento muy honrada, muy agradecida por tener la oportunidad de pues leer esta síntesis, esta memoria que ha publicado la revista Diario de Campo, sobre las actividades de un proyecto que ha sido central en esta grandísima y importante institución que es el INAH para México. Entonces, pues
me ha resultado muy satisfactorio esta invitación, tener el espacio para dar mi opinión, para hacer unos comentarios sobre el trabajo que se sintetiza en este número de Diario de Campo. Pero también quisiera decir que estoy muy agradecida porque he aprendido mucho leyendo todos estos artículos, porque me ha ayudado también esta lectura como a darle forma a algunas intuiciones y algunas impresiones que como que estaban por ahí, de pronto pueden aterrizarse con información y con evidencia muy clara que está tan bien sintetizada en este número de Diario de Campo. Entonces, bueno, pues felicidades a Lina, felicidades a la Dirección de Antropología y en particular a los editores de Diario de Campo, directora y a sus editores. Creo que es un número de gran calidad por los contenidos, por el trabajo editorial mismo, la imagen, la fotografía. Hay tanta riqueza del material en muchísimos planos. Que pues espero que se lea, se vea mucho este número. Es un trabajo muy valioso que apenas empieza como a expresar la riqueza de la labor que se hizo dentro del programa, ¿no? Estoy entusiasmada también de poder participar en esta reunión, porque me han lanzado un reto muy interesante al invitarme a comentar este número. Y ese reto creo que consiste en que, digamos, en que hay como un doble objeto, vamos a decirlo así. Un comentario al Programa Nacional de Etnografía, pero sobre todo un comentario a la síntesis que se ha hecho sobre este programa. Yo no he revisado ni mucho menos la vastísima obra producida dentro del programa. Entonces, en realidad, yo lo que leí son estas memorias, que claro que en otras ocasiones he tenido la fortuna de poder apoyarme en los trabajos que se han publicado dentro del programa, pero mis comentarios pues son efectivamente a las lecturas que los colegas hicieron sobre su trabajo en el programa, ¿no? Y en ese sentido, pues he tratado de hacer una lectura respetuosa y generosa del trabajo de mis colegas, pero me temo que a pesar de ello difícilmente lograré hacerle justicia pues a la diversidad de gente, a la diversidad de trabajos que están comprendidos en el programa, ¿no? Bien, insisto una vez más que mis reflexiones surgen de la lectura del número doble de Diario de Campo, ¿no? Por otro lado, vale también aclarar, y aquí sí me estoy curando en salud todo el tiempo, bueno, pues es un proyecto magno de 20 años a nivel nacional que involucró pues a más de 100 investigadores, estudiantes, becarios, contratados, gente con plaza, y que pues en ese sentido cualquier comentario general que se haga será sin duda inexacto, pues, ¿no? Entre el proyecto que se anunció hace 20 años y su realización, pues debe haber muchos desfases, las distintas etapas del proyecto, las distintas direcciones. Entonces, bueno, y yo solo estoy dando una opinión, digamos, a posteriori, ¿no? Una vez cerrado el proyecto, o una vez que podemos tener cierta distancia histórica. Y en ese sentido, pues digamos que para mí es más fácil, ¿no? Que haber estado en el proceso mismo de ir decidiendo e ir evaluando, ¿no? Entonces, dicho lo cual, pues voy a tratar de lanzar algunas ideas, ¿no? Algo que me parece de entrada muy valioso de este número es como la combinación o el equilibrio que hay entre la presentación de los resultados y artículos más críticos sobre el mismo proyecto, ¿no? No es un número únicamente conmemorativo, celebratorio, también es un número que busca reflexión, una postura reflexiva, que busca construir
desde una crítica muy propositiva y yo creo que muy sana y productiva, pero elaborada desde dentro del programa, ¿no? No por participantes, por colegas que participaron como estudiantes y ahora ya son colaboradores, en fin, distintos colaboradores cercanos. Entonces, ese equilibrio de entrada ya me parece muy, muy loable. Y muchos de mis comentarios, digamos, la parte crítica de mis comentarios, pues tendrá que ver, se apoya en parte o retoma algunos de estos puntos, ¿no? No lo digo porque me parece que, aunque yo pueda hacer un comentario crítico, las críticas más finas y más agudas ya se hicieron en ese número, pues, ¿no? Ya están ahí, ya se pueden leer. Por ejemplo, pues pienso en todos los artículos de la segunda sección, ¿no? El artículo de Rodrigo Mechún y Marco Morales y Ricardo Schliebeck, o el artículo de Israel Lascarro y Karina Murguía, ¿no? Entre otros, ¿no? Bueno, entonces, apoyada en esos trabajos y bueno, en mi propia perspectiva, quisiera hacer un comentario crítico dirigido sobre todo a las premisas y fundamentos que dirigieron el PNR-IM, ¿no? Más que al trabajo puntual de nuestros colegas, y aunque sí voy a mencionar rápidamente uno que otro por ahí, ¿no? Y este comentario lo voy a tratar, voy a ver si nos da tiempo rápidamente, de separar en 4 puntos. Un comentario muy puntual sobre el artículo dedicado a la Cuenca de México, que es pues de la región, si tal cosa se puede llamar así, de la que podría decir que soy experta. Un segundo punto sobre esta memoria del programa, preguntándome en qué medida puede ser también una etnografía del INA, más que de los pueblos estudiados, ¿no? Un tercer punto, voy a tratar de mencionar rápidamente este comentario crítico a las premisas en la concepción de lo indígena, cómo se está entendiendo lo indígena, y para terminar, algunas consecuencias que yo veo hoy de este proyecto, ¿no? Entonces, rápidamente voy a hablar del asunto de la Cuenca de México, porque es uno de los primeros artículos, porque también es en donde yo he hecho más investigación etnográfica, como lo mencionaba tan generosamente Paloma. Pude publicar ese libro en el Fondo de Cultura Económica Indígenas de la Nación, donde hago una etnografía histórica de Milpalta. En esa etnografía, una buena parte del trabajo está dedicada a hacer una fuerte crítica a la categoría de pueblo originario de la Ciudad de México, con la cual nadie tiene que estar de acuerdo, por supuesto, pero pues sí me resulta muy sorprendente y no sé si revelador que en todo el debate sobre los pueblos originarios de la Cuenca de México, desde el programa, no haya mención a esta propuesta de desestabilizar un poco la categoría. No, claro que esto lo digo con ánimos de discutir, no con ánimos de buscar adeptos, ¿no? Entonces, en un poco lo que yo proponía en ese libro es que la manera de aproximar a los pueblos originarios de la Ciudad de México tiende a reactivar una vez más una frontera clara. Además, sobre la base, entre quienes pertenecen y quienes no, sobre la base de un pasado milenario que abona como esta representación muy ideológica y que empezó a ser dominante en los 90s de un mosaico de culturas. Todo eso es algo que sucede, que no tendría que ser problemático, pero lo que a mi juicio sí es problemático es que en el proceso de hacer eso borra una cantidad de arreglos y acomodos políticos locales, regionales y nacionales que fueron necesarios para que esa identificación funcionara y se institucionalizara. En particular, 2 procesos que a mi juicio son centrales. Uno es que
muchos de los habitantes, por ejemplo, de Milpalta, asocian la categoría de originario con la legislación agraria, que justamente distingue entre ejidatarios originarios y avecindados. Entonces, digamos, ¿en qué medida esto de originario también tiene un origen institucional, legal, estatal, que viene de la cuestión agraria, más que de un pasado lejano y milenario, ¿no? Y la otra cuestión que se obvia en este tipo de estudios es la tensión tan fuerte que hay sobre recursos y territorio y que ha reactivado esa distinción a nivel local. De tal suerte que en muchos casos la categoría originario funciona también, por supuesto que funciona para construir una colectividad que permita la acción social, pero no solamente, también funciona para excluir a los habitantes que llegan en tiempos recientes a estas regiones de otras partes del país y que muchas veces sus lenguas maternas no son el español. Entonces, eh, digamos, lo que me parece relevante de lo que yo quisiera hacer ver es que esta ausencia en el debate, yo no sé si es específica del equipo que trabajó en la Cuenca de México o se reproduce en otras regiones, porque pues yo solo soy especialista de esta región, pero me pregunto en qué medida eludir ese tipo de debates fuertes y profundos sobre nuestro objeto de estudio, cómo lo estamos definiendo, qué es lo que nos está interesando, qué características le estamos dando, qué historicidades estamos reconstruyendo, eh, eh, pues eludirlos es como una suerte para mí de oportunidad desperdiciada de avanzar hacia lugares novedosos e imprevistos a partir de la confrontación de ideas, que es justamente lo que en un plano ideal hacemos los investigadores, ¿no? Entonces, no sé una pregunta era en qué medida esta búsqueda por justamente reafirmar una posición académica que consolide a un sujeto social como los pueblos originarios, impidió o dificultó que hubiera diálogos con posturas que estaban desestabilizando estas categorías, ¿no? Y en qué medida esto pues, puede ser algo que limita un poco los alcances de estas discusiones, no tanto porque se tenga que estar de acuerdo, sino porque justamente nuestro trabajo se funda en la discusión y en la confrontación de diferentes ideas, ¿no? Bueno, pero por suerte hay muchos otros elementos que resaltar en este número. Y mi segundo comentario tiene que ver justamente con lo que mencionaba de proponer una lectura de este número como una manera de observar en, en el hacer mismo a la institución. ¿En qué medida podemos entender o leer este número de Diario de Campo como una etnografía de Lina mismo, ¿no? Y creo que esto es fascinante realmente, ¿no? En muchos artículos se detalla, tiene uno asomos a la estructura organizativa, al aparato estatal involucrado en esta investigación, ¿no? Y de ahí cómo se desprenden también problemas analíticos, ¿no? Entonces, nos explican varios números cómo estaba organizado el programa, cómo estaban divididos los equipos, las líneas de investigación, los equipos estatales y cómo organizar la investigación por estado. A veces, por ejemplo, traía consigo problemas metodológicos, entonces, ¿cuál es la región a estudiar? En fin, desfases entre el aparato institucional y el objeto de estudio, ¿no? A mí, como comentaba Paloma, mi investigación actual tiene que ver con reconstruir una historia del trabajo de campo en México. Entonces yo reviso ahora muchos informes de campo de Lina en los años 40, que es fascinante, es maravilloso. Y leer estos diarios, leer este número de Diario de Campo, pues de alguna manera para mí fue adoptar un poco esa misma lógica analítica, ¿no? De mirarla con una distancia en tanto que objeto de estudio, ¿no? ¿Cómo se está haciendo la investigación desde el INA? ¿Cómo son las estructuras? ¿Qué pasaba con los presupuestos? Sería fascinante entender, poder reconstruir cómo se fueron tomando las decisiones metodológicas, teóricas, que fueron como permitiendo avanzar en este sentido, ¿no?
por momentos hay menciones en los artículos, se habla de estructuras verticales, en donde había como todo un equipo de gente liderado por un investigador encargado de llevar a cabo las líneas de investigación. Había un seminario en donde se presentaban los resultados con discusiones teóricas, metodológicas, también cambios, ¿no?, en las perspectivas, conflictos incluso entre distintas partes. Se habla en algunos momentos de que hubo como una suerte de escisión del programa entre dos orientaciones principales, ¿no? Una, digamos, más etnológica, por ponerle una categoría, y otra más sociológica, por usar alguna otra. Todo ello me parece a mí fascinante. Realmente creo que es un... Mientras leía las memorias me preguntaba si algún proyecto de este estilo existe en otro lugar del mundo, con ese alcance, digamos, ¿no? En un plano nacional, con equipos en todo el territorio, conectados, centralizados, aprovechando, digamos, la estructura institucional del INAH. Y cómo al interior de esta gran estructura, pues también hubo tensiones, también hubo conflictos, también hubo perspectivas teóricas encontradas y hubo, vamos a decir, ganadores y perdedores, ¿no? Posturas que terminaron siendo más hegemónicas que otras. Si entiendo bien, entre líneas, la impresión es que la crítica que estaban formulándose al inicio del proyecto es que la antropología estaba demasiado enfocada en la dimensión socioeconómica del mundo rural, sin prestar suficiente atención a la dimensión cultural etnológica, ¿no? Y que este programa fue la oportunidad, digamos, de poner por delante otra vez esta dimensión, ¿no? Pero eso no fue sin conflicto, eso no fue automático, no fue liso, y esa es la maravilla de la etnografía, ¿no? Que podemos percibir todas esas tensiones, todos esos baches y montañas que permiten que un proyecto se lleve a cabo, ¿no? O que condicionan la realización de un proyecto de esta magnitud, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, esa sería la segunda lectura que yo propondría de el diario de campo. La tercera tendría que ver justamente con las tres coordenadas que yo encuentro que están ordenando o organizando la manera en que se está entendiendo lo indígena a través de estos artículos. Por supuesto que estoy generalizando, por supuesto que hay una gran variedad y tonos en los artículos y un gradiente muy interesante entre artículos mucho más preocupados, pues por ejemplo, por la violencia, por los despojos, y artículos más centrados en el chamanismo, las curaciones, etcétera, como una dimensión justamente más etnológica, ¿no? Pero bueno, ni modo, tengo que hacer un esfuerzo generalizador y yo encuentro efectivamente tres coordenadas para entender esta identificación, sobre todo frente al no indígena, ¿no? Una es lo que yo llamo un colectivismo, que es como este paso entre una serie de relaciones sociales que permiten en algún momento la consolidación de una colectividad a su traducción en algo permanente, ¿no? Como en momentos históricos puede haber identificaciones que cohesionen a las personas y que la antropología proyecta en el tiempo para mantenerlos como entidades permanentes, ¿no? Entonces, de pronto, sí hay muy continuamente una referencia al pasado prehispánico como el origen glorioso, eminentemente virtuoso de estas poblaciones, que los hace casi que es la condición para poder interesarse en ellos, ¿no? ¿Qué haríamos con pueblos indígenas que no tuvieran ni un trazo de herencia precolombina, ¿no? Es un poco la pregunta. La segunda coordenada tiene que ver con que es muy fácil percibir, muy común percibir en los artículos la impresión de que estas poblaciones tienen algo que decirnos en su diferencia, ¿no? Una suerte de mensaje utópico, justamente como una suerte de anverso al proyecto de modernización, y que desde ahí es de donde podemos oírlos y observarlos, ¿no? Y estos dos puntos se consolidan en uno tercero que yo llamaría un axioma de alteridad, ¿no?
Los indígenas son diferentes, ese es el punto de partida, la premisa de entrada, por principio y antes incluso de que los antropólogos lleguen, o sea, ya sabemos que son otros y por eso hay que ir hacia allá. Y en ese sentido, la alteridad de estas poblaciones, en vez de entenderse como una situación histórica, lo cual no quiere decir falso o inventado, se entiende como aquello que está determinando su ser y su acción, ¿no? De tal suerte que invertimos analíticamente el análisis, ¿no? El examen. En vez de entender cómo se produce la alteridad termina siendo la herramienta con la que explicamos, ¿no? Y para mí este es un problema epistemológico mayor, porque muchas veces esa alteridad pues está definida mucho más por nuestra necesidad de exotismo que por aquello que se observa, ¿no? Y bueno, con eso llego a mi último punto, que tiene que ver con un poco las consecuencias que yo veo de este proyecto, que me resultó de verdad fascinante entenderlo, lo intuía, pero no lo sabía. Y es cómo, digamos, el INAH, en tanto que institución gubernamental, puede ser extrapolado al menos a una faceta del Estado, ¿no? No voy a decir que el Estado en su totalidad, pero una faceta del Estado está hablando de diversidad desde hace 20 años, ¿no? Y sin embargo, muchos movimientos indígenas hoy siguen peleándose con un Estado que habla del mestizaje. Cuando el Estado hace 20 años que dejó de hablar del mestizaje, por lo menos, pues, o bueno, al menos ciertas facetas del Estado integraron el discurso de la diversidad como un discurso oficial. Y en ese sentido, este programa me resulta fascinante en tanto que lenguaje de Estado. Porque muchas de las demandas, y eso queda muy claro cuando hablan de los peritajes, muchas de las demandas para argumentar, explicar, justificar la alteridad de estos pueblos provienen del Estado, de juicios, de conflictos, etc. Entonces, de alguna manera, mi impresión, sin negar que existe una riqueza y una diversidad de culturas y de formas de vida en México, es que este programa y lo que se ve en la revista es un lenguaje del Estado hablando con otras instancias del Estado sobre cómo se va a entender oficialmente a la diversidad, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que la herencia ha sido muy notable, porque ahora incluso posturas que se posicionan como antagónicas al Estado recurren también a estas nociones de alteridad, ¿no? Lo cual lleva pues necesariamente a preguntarse dónde está la ruptura, ¿no? ¿Cuál es la ruptura o cuál es la protesta que se le puede hacer a estas retóricas si se retoman, digamos, si convergen con una retórica como la que está presente en estos números, ¿no? No quiero decir que sea innecesaria la lucha política o que deba de renunciar a reivindicar la diversidad, pero sí tal vez a volver a pensar si esta diversidad es o sigue siendo un proyecto emancipatorio para los habitantes de las regiones rurales de este país, se identifiquen o no como indígenas, ¿no? Muchísimas gracias y pues ha sido un verdadero gusto. Muchísimas gracias, Paula, por esta reflexión, donde tocas, pues, además, temas muy importantes para el quehacer académico de la institución y yo creo que de la disciplina misma, ¿no? O sea, desde dónde se hace, cómo se hace, qué miradas convoca, ¿no? Cómo un número como este, un número doble como el que hoy estamos presentando, pues jala hilos de pensamiento, de experiencia, de posicionamientos, pues, teórico-metodológicos diversos, no solamente en sus planteamientos, sino también en sus trayectorias. O sea, efectivamente, en el Programa Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México convergieron investigadores formados, reconocidos y con trayectorias superposicionadas, con jóvenes estudiantes que se fueron formando en ese proceso. Entonces, las voces que vemos, las voces que leemos en este número, pues son también esas diferencias generacionales, geográficas y también disciplinarias.
Bueno, vamos a seguir con los comentarios, presentando a nuestro segundo comentarista. El doctor Pedro Pitarch Ramón cursó estudios de Historia de América en la Universidad Complutense de Madrid y realizó el doctorado en Antropología en la Universidad Estatal de Nueva York. Se desempeña como catedrático de Antropología de América en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor visitante en las universidades de Nueva York, California, Berkeley, la Universidad Nacional Autónoma de México, el CIESAS y el Museo Nacional de Río de Janeiro. Su principal área de trabajo se ha desarrollado entre las poblaciones mayas de Chiapas, en específico con los celtales, con quienes ha trabajado de manera ininterrumpida desde 1988. Sus investigaciones abordan cuestiones de cosmología, corporalidad y la concepción de la persona en las culturas mesoamericanas. Dentro de este gran campo de estudio ha abordado la lengua de los textos rituales indígenas, especialmente los cantos chamánicos de curación, la traducción de conceptos entre lenguas amerindias y europeas, y las nociones de la creencia y la verdad en el pensamiento indígena, así como la etnopolítica y la representación de los derechos humanos en las poblaciones indígenas. Pedro Pitarch es autor de un amplio número de artículos en revistas internacionales y publicaciones en libros colectivos, así como más de 10 libros, entre los que se encuentran los siguientes. Chulel, una etnografía de las almas celtales, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1996 en la colección de antropología. The Jaguar and the Priest, an ethnography of Celtal Souls, prologado por Roy Wagner y editado por la Universidad de Texas en 2010. La cara oculta del pliegue, ensayos indígenas, publicado por Artes de México en 2013. The Culture of Invention in the Americas, él como editor, junto con José Antonio Kelly, y publicado por Kingston en 2019. Mesoamérica, ensayos de etnografía teórica, coordinado por él y editado por NOLA en 2020. Y también ha prologado la edición en español de La Invención de la Cultura de Roy Wagner en 2019. Pues agradecemos muchísimo la participación de Pedro Pitarch como comentarista en esta sesión. Bienvenido y tienes la palabra. No, pues muchísimas gracias por esta presentación y también, bueno, creo que son tardes, buenas tardes a todos y desde luego agradecer a la Coordinación de Antropología y a su coordinadora y la directora de la revista Cuaderno de Campo, pues Paloma Bonfil, por la invitación, ¿no? Estaba pensando que probablemente yo no soy el más indicado para presentar este monográfico sobre el proyecto de regiones indígenas por varias razones, entre otras porque realmente yo no he conocido el planteamiento del proyecto con detenimiento, sus entresijos, que esto siempre es importante, y tampoco conozco sistemáticamente los resultados. Con esto quiero decir simplemente que mi mirada es la mirada de un ajeno, es decir, que es una perspectiva externa y la única ventaja que tiene una perspectiva externa, si es que tiene alguna, es quizá la de ver las cosas un poco más en su conjunto, pero ya digo que pierdo mucho de los detalles y los entresijos, tanto del proyecto como del número de Cuaderno de Campo. Por lo demás, pues yo he participado en el proyecto de manera muy tangencial, ¿no? Recuerdo especialmente con especial cariño un precioso seminario que se organizó, yo creo que cuando empezaba el proyecto en Oaxaca, y algunas otras cosas, como invitación a dar algún seminario en la coordinación de Marina Alonso, o la participación en el Atlas que coordinó Saúl Millán, poco más, ¿no? Es decir, que con esto quiero decir que en realidad solo al final, es decir, desde hace poco tiempo he podido darme cuenta de la envergadura, ¿no? Del volumen de este proyecto. Es decir, mientras se estaba desarrollando, no pude percibir la importancia que tenía este proyecto en términos de volumen, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En Cuaderno de Campo, en la introducción a este número, los autores citan a Diego Prieto, observando que él menciona que este es probablemente el proyecto más importante digamos, en la etnografía mesoamericanista.
Y a mí la verdad es que no me cabe duda, no solo probablemente en la etnografía mesoamericanista, me parece que Paula mencionaba esto, sino probablemente en la etnografía americanista en general, incluyendo América del Sur, Centroamérica, América del Norte, etc. Es decir, no hay nada probablemente, hasta donde yo sé, de esta envergadura, de la envergadura de este proyecto. Solo probablemente, también lo mencionaba Paula, solo probablemente el INAH podía movilizar tantos recursos, investigadores, logística para llevar a cabo un proyecto así, ¿no? Lo cual, luego lo menciono con un poco más de detenimiento, lo cual me lleva a pensar que es curioso que, a pesar de la envergadura del proyecto, quizá el INAH se ha hecho poca publicidad, poca propaganda, autopropaganda del proyecto, porque yo creo que debiera hacerse un esfuerzo un poco mayor porque se conociera no solo en el mundo del mesoamericanismo y especialmente del INAH, sino también fuera, ¿no? Fuera del mesoamericanismo, fuera de México, en general en la antropología. Pero vuelvo a esto con un poco más adelante, ¿no? Bueno, ahora, mi impresión personal, esto es una observación más de carácter más personal, es que la importancia de este proyecto no tiene importancia para la etnografía mesoamericana, ¿no? Que la importancia de este proyecto no reside solo en su magnitud, sino también en el momento en que se inició, en el momento en que se lanzó, ¿no? Creo que un poco antes del año 2000, ¿no? Se inició cuando la actividad de trabajo de campo entre las poblaciones indígenas había disminuido mucho en México. Yo recuerdo que yo hice mi trabajo de campo principal, el inicial, a principios de los años 90, y a lo largo de la década de los 90 pues, empecé a entrar en contacto más directo con la antropología mexicana, y en aquel momento era claro que hacer etnografía entre poblaciones indígenas era algo un poco arcaico, por así decir. Estaba un poco pasado de moda. Es decir, yo tenía la sensación de que que era algo que se consideraba como algo un poco del pasado. Era un momento en el que, por una parte, estoy generalizando, evidentemente, que por una parte, pues mucho de la antropología mexicana se reorientó hacia lo que entonces se llamaba antropología urbana, pero en fin, que era simplemente el resto de la antropología que no tenía que ver con poblaciones indígenas, y él probablemente se reorientó por razones muy legítimas, ¿no? Por así decir. Perfectamente legítimas, es decir, todo ese campo que había sido, digamos, abandonado o no se había tratado previamente. Pero además hay otra razón, quizá, y es que en aquel momento se producía, estoy pensando en la década de los 90, una especie de emergencia que había tenido lugar antes en Estados Unidos y en otros países, de perspectivas o de orientaciones multiculturalistas. El multiculturalismo, claro, como cualquier, digamos, nueva fase, se intentaba desligar de lo que se había hecho antes, intentaba producir una especie de ruptura, pero en el fondo, este es mi punto de vista, tanto desde un punto de vista lógico como temático, el multiculturalismo era en cierto modo heredero de las teorías campesinistas. Lo era en el sentido de que ambas perspectivas están interesadas en la articulación entre las poblaciones locales, en este caso poblaciones indígenas, y el Estado-nación, en fin, las instituciones y, en otros términos más generales, pues los flujos globales, etc., ¿no? De modo que el resultado es que en aquella década de 1990 no había desaparecido, pero el trabajo de campo y la etnografía resultante de ese trabajo de campo se había reducido, se había retraído un poco, ¿no? Había habido una retracción en esa actividad. Y pues no digo nada nuevo, ¿no? Lo que hizo el proyecto, a lo que contribuyó, más que hacer con otras instituciones en México, fue a retornar a la etnografía básica, ¿no? Hacer trabajo de campo, a hacer etnografía básica, como digo. Yo creo que esto facilitó, pienso, no sé exactamente cómo sucedería, pero pienso que esto facilitó que a partir de las 2 últimas décadas
haya surgido en México un grupo de antropólogos jóvenes, no solo del INA, aunque probablemente muchos de estos participaron en el proyecto y pertenecen al INA y a la ENA, un grupo de antropólogos jóvenes muy brillantes, digo jóvenes en el sentido de juventud académica, ¿verdad? No biológica, que están renovando la etnografía indígena en Mesoamérica en general, ¿no? Y aquí hago un pequeño paréntesis. Algo que me interesa de estos nuevos trabajos que están haciendo estos antropólogos es que hay una especie de nueva orientación. Convencionalmente la preocupación de la antropología mexicana, indígena, ¿no? Mesoamericana, en México, ha estado monopolizada por dos aspectos. Uno ha sido, pienso, la cuestión de la continuidad o discontinuidad con el pasado, especialmente con el pasado precolombino, pero en general con el pasado, es decir, una mirada hacia el pasado. Perdón. Y la segunda ha sido la preocupación por cuestiones de política, de lo que ahora llamaríamos política de la identidad, ya lo mencionaba, articulación entre poblaciones locales y el Estado y las instituciones, ¿no? Sin duda estas dos perspectivas siguen siendo preponderantes hoy en día y es muy probable, sospecho, que lo seguirán siendo en el futuro porque forma parte, digamos, de la esencia de la antropología mexicana. Entender la relación con el pasado precolombino y entender los problemas de articulación nacional, de articulación del Estado y con las relaciones internacionales, ¿no? Y esto, ya digo, probablemente continuará siendo básico. Ahora, hay algo que estos nuevos, digamos, estos nuevos trabajos en antropología, un cierto sector de estos trabajos están haciendo como algo nuevo. Y es ensayar, por así decir, ejercicios de imaginación conceptual basados en la etnografía indígena. Una imaginación que ya no está dirigida al pasado o a la política, la política entendida en un sentido más circunscrito, más común, ¿no? Sino, por así decir, hacia el futuro. Son ejercicios de imaginación conceptual, además, que permiten pensar el mundo de un modo diferente a como tradicionalmente lo ha pensado la antropología. Y aquí hay una confluencia interesante con estos jóvenes antropólogos y otros jóvenes mexicanos o en general latinoamericanos de otros países, me parece, Colombia, Brasil, otros países de América del Sur, una confluencia, ¿no? en la cual, digamos, los mundos indígenas, la imaginación conceptual indígena contribuye a pensar en jóvenes, digamos, literatos, artistas, cineastas, filósofos y demás, junto con otros aspectos, ¿no? Aspectos como la tecnología, como la realidad virtual, como la ecología, el medio ambiente, etc. Es decir, cómo en estos países y en México también el arte, por ejemplo, estos trabajos indígenas, estas etnografías indígenas están contribuyendo a pensar la cultura de un modo muy diferente. Esto yo creo que es hasta cierto punto nuevo en la antropología mexicana y a mí me parece personalmente verdaderamente muy interesante. No es solo una cultura, es una nueva política, una forma de entender la política de un modo un poco distinto a como se ha venido haciendo en la antropología mexicana de manera convencional. Está desarrollándose, digo, y yo creo que los resultados realmente son muy, muy brillantes si tenemos en cuenta no solo a los antropólogos mexicanos, sino también de otros países latinoamericanos, y también a jóvenes indígenas que trabajan con arte, con cine, etcétera, y que se digamos, intersectan con estos intereses, ¿no? Bueno, no sé cuánto tiempo me queda, creo que no mucho, y todavía no he empezado a decir nada del número. ¿Qué puedo decir del número? Igual que Paula, no voy a hacer una relación de trabajos contenidos. El número de las revistas son muy amplios, es un abanico muy, muy distinto, ¿no? Como para hacer ninguna mención específica. Sí puedo decir trabajos que me han gustado a mí personalmente, ¿no? Que me hayan, pero por razones puramente personales, especialmente el trabajo de Lourdes Báez et al.
sobre cuerpo y espíritu, o el texto así de carácter polémico de Marina Alonso, o las fotografías de Oseguera, siempre son muy espectaculares, sobre la Semana Santa Pima, o por ejemplo, la reseña de Aaron Mosowski sobre este libro, Beyond Alterity, que coordina Paula. No estoy muy de acuerdo con las observaciones, pero me parece que plantea las cosas de una manera muy clara y muy interesante, ¿no? Como para facilitar discusiones ulteriores, ¿no? De modo que simplemente hago un comentario, mejor dicho, 3 comentarios de carácter muy general. El número es un número muy amplio, se titula Aportes, Desafíos y Miradas Retrospectivas, ¿no? Si no me equivoco. Y la verdad es que, claro, parte de la dificultad de un número así es que hacer justicia o reflejar un proyecto tan no solo de 2 décadas, sino de esa envergadura que comentábamos, es muy difícil, de modo que tiene que dejarse mucho fuera. Se necesitaría, yo pienso, no sé, esta es una sugerencia nada más, quizá una publicación extensa explicando la gestación del proyecto, los planteamientos, los entresijos, los problemas, los resultados, ¿no? Esto quizá, pienso que no existe, espero no equivocarme, pero creo que sería muy interesante una publicación dedicada sistemáticamente a hablar del proyecto. En este caso, el número de Cuaderno de Campo lo que hace es como estimular, ¿no? Esta reflexión sobre lo que fue el proyecto y, como decía Paula también, estimular una discusión a partir de lo que fue el proyecto para, me parece que era Paloma quien comentaba que era un hito, que comenzaba nuevos hitos. Bueno, pues es un buen momento como para hacer una reflexión crítica, ¿no? de por dónde puede ir la etnografía mesoamericanista indígena. Eso por una parte. Las otras 2 observaciones son de carácter muy concreto, muy específico. Y tiene que ver también con algo que comentaba Paula, que visto desde fuera es muy notable, ¿no? Los antropólogos del INAH tienen una cierta tendencia, no lo digo como crítica, sino es una observación etnográfica, una cierta tendencia a hablar entre sí y para sí, ¿no? Hay digamos que el horizonte mental de los antropólogos del INAH son ellos mismos, es decir, sus colegas, quiero decir, no sí mismos, sino sus colegas. Y en este sentido, yo creo que hay una tendencia en el número a tratar ciertos aspectos muy específicos y dejar lagunas en blanco. Para la gente del INAH es evidente que saben de lo que están hablando, ¿sí? Ellos saben de qué se ha dejado de lado, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes están equivocados, quiénes no lo son. Pero para los que somos ajenos, como comentaba antes, es una situación en la cual pues uno no sabe realmente qué se está perdiendo, ¿no? Ahí en ese sentido, insisto que no es una crítica, es solo que visto desde fuera son observaciones un poco intramuros, un poco para nosotros. Y el proyecto, aquí está la cuestión, el proyecto es tan importante como para que se hiciera un pequeño esfuerzo para hablar a antropólogos mesoamericanistas como yo, que viven fuera, pero también antropólogos internacionales que no son mesoamericanistas, que sean africanistas, amazonistas o melanesistas, en fin. Yo creo que tendríamos que, esto es una tendencia un poco en la antropología mesoamericanista. Somos un poco provincianos, nos hablamos a nosotros mismos y yo creo que merece la pena, como ha sido la tradición de la antropología mesoamericana anteriormente, hablar a la antropología general, ¿no? Y yo creo, por ejemplo, este proyecto sería una ocasión excelente para que el INAH se hiciera autopropaganda, autopublicidad de una vez, ¿no? Es decir, que pensara en los demás, ¿sí? Bueno, eso. Y, por cierto, esto también, una insinuación, creo que no existe hacer un esfuerzo para que no solo los resultados estén en forma de atlas, etcétera, sino, no sé si podría ser digitalizarlos, no sé si eso costaría mucho, para que tuviéramos acceso más fácilmente todos los demás fuera de México y en la antropología general, como digo, ¿no? Bueno, esta era la segunda observación y termino con una tercera observación que es una observación, bueno, yo diría que el número
que el número tiene, digamos, poca crítica. Quiero decir que los trabajos que se presentan, no todos, hay excepciones, hay trabajos de carácter más polémico, estoy generalizando, pero quizás si se pudiera reducir un poco esta actitud tan respetuosa y tan reverente hacia el proyecto, las personas más mayores del proyecto, a los planteamientos, a los resultados y a los organizadores, y facilitar un poco la crítica. Se me ocurren 1000 cosas, a cualquiera se le ocurriría, tanto de Lina como de fuera de Lina, que criticar en el proyecto. Crítica no como fastidiar, ¿no? que a veces se confunden para aparecer en la escena, sino por razones que ya conocemos y son muy sencillas, ¿no? para refinar y facilitar la reflexión y la discusión. De modo que aquí sí yo veo un cierto tono, no sé si es por mi carácter, pero un cierto tono en el cual los comentarios son como demasiado modosos, demasiado reverentes, como digo, ¿no? Yo creo que especialmente los antropólogos más jóvenes debieran distinguir entre lo que es la jerarquía académica, que esta pues es una cosa, iba a decir objetiva, no, pero existe, y la jerarquía intelectual. No hay jerarquía intelectual. Y aquí, en este sentido, yo animaría a la gente más joven, tanto de Lina en general, como de la ENA, en fin, a los participantes, a adoptar una postura más sistemáticamente crítica, tanto con los planteamientos como con las afirmaciones de personas más senior, ¿no? Yo creo que eso facilitaría mucho, haría más fluida la discusión y sobre todo más interesante. Paula mencionaba esto anteriormente y aunque, como se suele decir, yo estoy básicamente de acuerdo con ella, excepto en sus premisas, en sus planteamientos, en su argumento y en las conclusiones, coincido totalmente en que justamente lo que precisamos es de una discusión más abierta, más libre, más fluida, por así decir, que además lo hace más entretenida la antropología, ¿no? La hace más divertida, ¿no? Luego uno se toma una cerveza o un mezcal después en una cantina y cualquier rispidez se soluciona, ¿no? Bueno, básicamente eso. Yo felicitar también a este número de Cuaderno de Campo, felicitar a Lina. Yo creo que son los primeros estímulos para una reflexión retrospectiva, pero también prospectiva hacia adelante, que me parece una cosa básica para el americanismo que se haga en el INA. Si el INA no lo hace, va a ser muy difícil que se pueda desarrollar y es precisamente este tipo de trabajo el que lo facilita. De modo que muchas gracias por su atención y felicitaciones. Muchísimas gracias por este comentario de ojo ajeno que tanta falta hace para unas letras que se reúnen para romper justamente los límites, para abrir el diálogo, para llegar a otros públicos, digamos. Esta es la intención de la publicación, es la intención de la presentación y también pues es la intención de la provocación. Así que bienvenida para esta lectura que busca abrir fronteras, ¿no? Y que busca también poner en blanco y negro una experiencia de registro etnográfico que no siempre se escribe. El INA tiene una enorme capacidad de producción de conocimiento que no tenemos la fortuna de conocer casi, bueno, en muchas ocasiones. Entonces, bueno, como nuestro tercer comentarista y de cierre, me es muy grato darle la bienvenida a Diego Prieto Hernández. Él es antropólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cursó la maestría en Ciencia Política por la UNAM y cuenta también con una maestría en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa. Él posee una amplia trayectoria como investigador y funcionario del propio Instituto Nacional de Antropología. De 1995 a 2010 fue director del Centro INA Querétaro y posteriormente fue coordinador nacional de antropología hasta 2015, cuando fue designado como secretario técnico del INA, y en 2017 pasó a ocupar la dirección general del instituto hasta la actualidad.
Diego Prieto fue coordinador académico de la línea de investigación dentro del proyecto de etnografía de las regiones indígenas de México en el nuevo milenio y coordinador del equipo regional de Querétaro. Ha impartido diversas conferencias y talleres, así como seminarios en coloquios nacionales y extranjeros, y cuenta con un amplio número de publicaciones. Diego Prieto ha sido miembro de diversos comités académicos como el del Proyecto Nacional de las Regiones Indígenas de México y la Red Nacional de Investigación Etnoecológica y de Patrimonio Biocultural. Entre sus reconocimientos, ha sido distinguido con los premios Manuel Gamio en 2010 por el expediente técnico y la postulación de los lugares de memoria y tradiciones vivas de los pueblos otomichi chimecas de Tolimán, de la Peña de Bernal. Recibió también el premio Francisco de la Maza en 2005 por el expediente técnico para la declaratoria de las misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro como Patrimonio de la Humanidad. Ha recibido menciones honoríficas del premio Miguel Covarrubias en la categoría de Mejor Diseño e Instalación de Exposición por los trabajos Los Pueblos Indios de Querétaro en el año 2000 y Yashimai Shansu, Territorios de lo Sagrado, en 2012. Pues bienvenido ahora el comentario desde dentro. Muchísimas gracias, Paloma, por la invitación y por la oportunidad de platicar con ustedes y escuchar las muy pertinentes observaciones, cuestionamientos, reconocimientos y críticas de Paula y de Pedro, que me parecen sumamente dignas de consideración ahora que con Paloma Bonfil al frente nos proponemos entrar a una nueva etapa de este programa nacional de etnografía de las regiones indígenas de México. En esta ocasión se trata de comentar e incitar a la lectura del número 89 de la publicación Diario de Campo, dedicada a revisar un tema de gran importancia para el INAH y para la antropología mexicana, como aquí se ha dicho, así como para la causa referida a la reivindicación de las culturas indígenas y de los pueblos originarios, con todo lo discutible del término, que habitan en el México contemporáneo. Me refiero a la revisión retrospectiva de las contribuciones, debates y logros alcanzados por el Programa Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México. Algún tiempo se adicionó en el nuevo milenio, luego en el tercer milenio. Ahora, como el milenio ya va muy avanzado, ya nada más dejamos regiones indígenas de México. Espero que podamos pronto decir las regiones indígenas de México en el cuarto milenio, porque hay que construir tradición. Se trata en este número de un informe exhaustivo que nos ofrece un amplio conjunto de trabajos y entrevistas que revisan y reflexionan sobre diversos tópicos que se refieren a estos 20 años de experiencia etnográfica bajo el cobijo del Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la Coordinación Nacional de Antropología. Mismos que han tenido un enorme impacto en el rumbo de la visión sobre los pueblos indígenas de México e intrínsecamente en la formación y desarrollo de muchos etnógrafos y etnógrafas en todo el país, que gracias a este programa han tenido la oportunidad de poner en la práctica sus conocimientos, de fortalecer su formación para hacer avanzar las investigaciones puestas en marcha, estableciendo tesis y poniendo sobre la mesa los hallazgos sobre los universos culturales de los pueblos indígenas en el México contemporáneo, sus interacciones regionales, sus luchas sociales, sus reivindicaciones étnicas y sus transformaciones históricas y culturales. Durante los primeros años de la década de los 90 del siglo pasado, los movimientos indígenas en México fueron protagonistas o testigos de dos acontecimientos de enorme importancia sobre los que vale la pena hacer un poco de historia para, sobre todo, el conocimiento de nuestra audiencia más joven. En septiembre de 1990, el Estado mexicano suscribió el convenio 169 de la OIT, con lo que
la definición de pueblos indígenas contenida ahora en ese instrumento internacional adquiría un contenido reivindicatorio que contribuía a la visibilización de movimientos étnicos por la autonomía y la libre determinación de estos pueblos y culturas, lo que dio pie en 1992 a una adición al artículo 4 de la Constitución en que se reconoció legalmente la condición pluricultural de México como nación. Esto no fue un resultado gracioso. Esto fue acompañado de un movimiento muy intenso en México y en muchos otros lugares del continente americano que recibió el nombre de Movimiento 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Curiosamente ahora, cuando se discutía el tema de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan, el Estado mismo, como decía Paula, estuvo de acuerdo en adoptar la idea de 500 años de resistencia indígena. En 1992, este nombre o esta consideración de la resistencia indígena venía de movimientos alternativos, de movimientos independientes, de movimientos que reivindicaban la identidad, la autonomía y la territorialidad de diversas configuraciones etnopolíticas. Un poco más adelante, en el año 2001, dicha adición constitucional se trasladó al artículo 2 de la Constitución en virtud de una siguiente reforma constitucional que significó el abandono del compromiso del Estado para reconocer autonomía plena a los pueblos indígenas como lo había ofrecido en los acuerdos de San Andrés Larraínzar en 1996. Hay que recordar que entre la reforma de 1992 y la segunda de 2001 sucedió un acontecimiento de primer orden que está en el origen de ese reconocimiento de los derechos y las culturas de los pueblos indígenas. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional inició una insurrección armada en el estado de Chiapas con la participación de integrantes de pueblos celtales, tzotziles, choles y tojolabales, que justamente sostuvieron demandas sobre los territorios, la justicia y la autonomía de los pueblos indígenas, así como sobre su participación en la definición de la orientación del modelo de desarrollo de la nación. El levantamiento zapatista dio lugar primero a una respuesta gubernamental represiva que encontró un severo rechazo por parte de muchos sectores de la sociedad y actores políticos, dentro de los cuales sin duda estuvo la mayor parte de la comunidad institucional del INAH, lo que abrió la pauta para el establecimiento de las mesas de diálogo de San Andrés Larraínzar, a las que el EZLN quiso en principio otorgar un rango nacional, en tanto que el gobierno federal quería acotar a un asunto local de Chiapas para desvirtuarlo finalmente con la reforma de 2001. Para finales de 1994, como resultado de la campaña denominada Paz con Justicia y Dignidad para los pueblos indígenas y con apoyo de la población local, el EZLN tomó el control de 38 municipios en el estado de Chiapas sin enfrentamiento alguno, y la población civil cambió los nombres de los mismos y decidieron su autogobierno. Las conversaciones entre el EZLN y el gobierno federal terminaron con la firma en febrero precisamente de los acuerdos de San Andrés sobre derecho y cultura indígena, que comprometían al Estado a reconocer a los pueblos indígenas constitucionalmente y que estos gozaran de autonomía y potestad sobre territorios. Los acuerdos de San Andrés se convertían en una de las declaraciones políticas más importantes en lo que se refiere a la definición de los derechos de los pueblos indígenas, la autonomía de sus gobiernos y la preservación de sus culturas, y porque planteaban la construcción de un Estado pluriétnico para fortalecer la unidad en la diversidad, la inclusión, la no discriminación y la articulación de las comunidades desde el nivel local al regional y nacional.
Ese fue el gran contexto en que algunos investigadores del INAH tuvieron la iniciativa de llevar a cabo un estudio sistemático para profundizar en el conocimiento de los indígenas del México contemporáneo y sus culturas, teniendo como ineludible punto de partida, tal y como lo ha dicho Pedro, el trabajo etnográfico, la etnografía pura y dura, y poniendo especial atención en las expresiones socioespeciales de estas poblaciones, lo que a la postre derivó en la posibilidad de establecer una definición más puntual y actualizada de la diversidad de pueblos, comunidades y regiones así consideradas indígenas de nuestro país. El programa arrancó formalmente en 1999, pero se empezó a conformar al menos desde 1997, entonces bajo la conducción de Gloria Ortiz, quien era precisamente en ese momento la coordinadora nacional de antropología, y se ha desarrollado con sus altas y bajas, sus tropiezos, sus discusiones, sus confrontaciones de las que hablaba Pedro, de manera continuada durante más de 2 décadas por parte de una diversidad de grupos de trabajo que han gozado del apoyo institucional y la cobertura del INAH para llevar a cabo múltiples temporadas de trabajo etnográfico de campo, de sistematización de resultados y de reflexión etnográfica y etnológica. Como decía Paula, se trató entonces de un giro en los intereses de los investigadores del INAH en las diversas áreas de la antropología más allá de la arqueología. Dejar atrás, por un lado, la visión de que el INAH se reduce a la arqueología y los monumentos históricos, pero también para muchos antropólogos sociales, etnólogos, antropólogos físicos, inclusive lingüistas, regresar a la consideración de la necesidad de la etnografía básica y a una perspectiva teórica que dejara atrás la idea de que estas poblaciones podían simplemente asumirse como campesinado pobre. Dejar atrás una idea en donde eran las clases sociales y la lucha de clases el marco de explicación de los fenómenos que ocurren en estas comunidades, que por supuesto no dejan de estar insertas en un sistema de clases y en la lucha de clases, pero que sin duda alguna se movilizan también en función de universos simbólicos y culturales específicos que les dan singularidad y les dan una identidad étnica particular más allá de esa idea que, como bien dijo Paola, ha quedado atrás de lo mexicano identificado con lo mestizo. En retrospectiva, estamos hablando de un número considerable de investigaciones y sistematizaciones que marcan un antes y un después para la etnografía en México, para la etnografía mesoamericanista, por sus dimensiones y su cobertura, pero también por sus resultados, que sin duda alguna necesitan mucho mayor difusión, ya que estos resultados han contribuido a dar sustento científico al reconocimiento de la diversidad cultural de México, presente desde las reformas constitucionales, pero ausente en muchos sectores de nuestra sociedad. No obstante, como todo proceso de investigación, este programa no ha estado exento de controversias y debates que hay que encarar con toda claridad y, como se ha dicho, con apertura y sentido crítico. Debates que resultan sin duda inevitables y saludables. Me refiero a las controversias que han acompañado todo el desarrollo de las distintas líneas de investigación sobre los conceptos y paradigmas en los que se sustentan los diferentes trabajos regionales del programa, en los que hubo una destacada participación de investigadores adscritos a los centros CINA, pero también a las direcciones académicas de la institución, y una muy intensa participación de académicos de otras instituciones de México y el mundo. Y en ese terreno me parece fundamental lo que señala Pedro Pitarch, en el sentido de que debemos perseverar
en una visión menos endogámica, menos etnocentrada, menos autosuficiente, para pensar en un programa que esté mucho más abierto a visiones universalistas, a estudios comparativos y al encuentro con las etnografías de otras regiones de América y el mundo. De la lectura de esta revista doble, debo destacar de forma breve algunos aspectos que me parecen relevantes y atractivos en los análisis presentados. Un debate de enorme interés que se dio en el programa fue sobre cuáles deben ser los supuestos teóricos para definir las regiones indígenas, generándose cuestionamientos de fondo sobre la forma en que la antropología mexicana hablaba hasta ese momento de las comunidades indígenas y sobre sus interacciones con las poblaciones mestizas, asunto que está en la raíz de las condiciones de desigualdad aún prevalecientes en la inmensa mayoría de las comunidades consideradas o autoadscritas como indígenas. En este terreno creo que este programa termina por dejar atrás el esquema que predominó en la antropología indigenista, iniciado por Alfonso Caso y consolidado por Gonzalo Aguirre Beltrán, que fue el de las regiones de refugio. Sin duda alguna, marco teórico de la política indigenista del Estado en el siglo pasado. En ese contexto, se dieron disertaciones diversas sobre grandes temas como la organización social, la identidad étnica y los etnoterritorios, o la religión y la migración, lo que finalmente dio lugar y sustento a etnografías originales que produjeron múltiples análisis a partir de los registros directos. De forma casi inevitable, este cauce de investigaciones abrió la pauta para el desarrollo de trabajos sobre las distintas formas existentes entre los pueblos indígenas del México contemporáneo, de concebir universos y desarrollar una ritualística propia para sanar el cuerpo y transformar las realidades y lo que en ellas existe y actúa. Por lo que se incorporaron al programa en su momento temas de enorme importancia desde el punto de vista simbólico, como el chamanismo y el nahualismo indígenas o el de las cosmovisiones y mitologías de dichas comunidades. En una tercera fase del programa, que comenzó en 2009, se comenzó a trabajar y debatir adicionalmente sobre el patrimonio biocultural de los pueblos indígenas y las problemáticas de carácter socioambiental, entrando a un debate fundamental en la discusión sobre la crisis civilizatoria en el mundo contemporáneo. Por último, debo destacar que en la lectura de estos artículos se reitera la persistencia de un debate fundamental que atravesó de forma transversal las metodologías aplicadas en estas investigaciones etnográficas. Se trata de la definición de cuál es el papel que juegan los propios actores que se reconocen a sí mismos como indígenas y cómo estos se piensan frente a otros, incluyendo la discusión que propuso Paola sobre los pueblos originarios en la Ciudad de México y cómo se posicionan muchas veces de manera excluyente con las poblaciones indígenas migrantes en esta cuenca de México. Así como la forma como los propios grupos que se autoadscriben indígenas viven y piensan la definición de sus territorios con independencia de los criterios definidos desde afuera por los investigadores. Así, la población indígena que fuese concebida a principios del siglo XX como un problema por resolver, se recrea ahora como resultado de sus propios movimientos reivindicatorios y sus propias definiciones identitarias. Y en este campo, estas exploraciones etnográficas resultan un campo fértil de nuevos cuestionamientos y oportunidades, tanto para la antropología mexicana como para el análisis del presente y futuro social, político, cultural y ambiental de la nación pluricultural que es México. Sin duda, los materiales contenidos en esta revista arrojan muchas luces sobre cuál es el papel que la etnografía en particular y la antropología en general deben tener hoy en el debate social y político nacionales. Arroja luces sobre las nuevas generaciones
de antropólogos egresados de nuestras escuelas y otros centros de educación superior en todo el país, así como el futuro de la investigación etnográfica frente a los actuales retos que enfrentan tanto los pueblos y comunidades indígenas como la nación entera en este momento difícil de transformación e incertidumbre que vivimos en México y el mundo. Con estas reflexiones quisiera animar entonces desde este foro virtual a las nuevas y nuevos antropólogos, etnógrafos, etnólogas a atender la convocatoria que hace ahora el Programa Nacional de Etnografía a una nueva etapa, a la presentación de proyectos que puedan ser analizados por pares y la construcción de una plataforma renovada para la investigación colectiva, para el intercambio académico en este programa que espero, insisto, tenga una vida muy larga en los próximos años y lustros. Ahora, con la línea temática que se ha definido en la última convocatoria, diversidad cultural, identidad y memoria en el contexto de los problemas nacionales. Leer este número de Diario de Campo será sin duda una gran fuente de inspiración para ustedes y en especial para cualquier profesional interesado en el presente y futuro de México y del mundo actual. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este recorrido y pues también por sintetizar un poco dónde quedamos. O sea, estamos cerrando una etapa, abriendo una etapa nueva, pero sobre todo estamos queriendo que ustedes, público lector, público cautivo de estas redes, venga con nosotros a ver estos caminos, estas reflexiones y a pensar también colectivamente cómo hacemos un balance sobre el quehacer etnográfico y sus sentidos dentro de esta institución y dentro de la academia en general. Con esto estamos cerrando la presentación de esta revista. Quiero agradecer nuevamente la generosa lectura de nuestros 3 comentaristas y el tiempo que ustedes han puesto, la atención que nos regalan para estar hoy aquí celebrando lo que fueron los 20 años del Programa Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México, en este doble volumen de casi 300 páginas que les invitamos a leer. Muchas gracias, buenas tardes, gracias nuevamente y cerramos. Gobierno de México.